por primera vez después de casi 9 años, la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió subir las tasas de interés. Y bueno, ¿esto qué significa para los mexicanos? ¿Qué efectos puede tener? Y justamente tengo la línea telefónica y de antemano le agradezco como siempre que nos regale unos minutos. Analista económico, Eduardo Torreblanca Jax. Lalo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Estás en Nueva York? Sí, estamos en Nueva York, Paco, gracias, aquí en el epicentro financiero mundial en Nueva York, donde fue recibido sin mucho sobresalto este incremento en las tasas. Dicen los financieros que ya estaba descontado por el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo daban por hecho, que ya lo habían anticipado de manera suficiente, sabían que venía un incremento, no les sorprendió, incluso sabían que salía de un cuarto de punto porcentual, y ahora la inquietud está en otro terreno. ¿Cuál es el terreno? El saber a qué ritmo van a ir subiendo las tasas de interés a lo largo del 2016. Sí. Y la presidenta de la FED, equivalente al Banco de México, pero de Estados Unidos, ha anticipado que no tiene preconcebido ningún ritmo, sino que habrá de realizar el ajuste de las tasas de interés conforme los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos lo vayan indicando, lo vayan exigiendo. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucedió? Pues que se encareció el precio del dinero, y te lo voy a poner con un ejemplo, Paco, muy sencillo, un poco grosero si lo quieren ver de esa ortodoxo manera, tus amables televidentes. Mira, la FED equivale al cantinero en una fiesta. Resulta que este cantinero, como la fiesta estaba tristona, la economía de Estados Unidos estaba triste, bajó los precios de los tragos o bajó los precios de las copas al mínimo posible para propiciar que la gente se animara a consumir. Ahora que la fiesta ya está tomando forma, pues lo que hace es comenzar a encarecer las copas para evitar que la fiesta se desborde. Así es. Digámoslo así, es la forma de incentivar la economía. Fue bajando las tasas de interés, que es finalmente el precio del dinero, y como la economía de Estados Unidos ya comienza a responder a ese estímulo monetario, ahora le están comenzando a encarecer el precio del dinero para evitar que la economía se desborde y pueda llegar a enfrentar otros problemas macroeconómicos. Eso es lo que finalmente acaba de hacer la FED. Y nos exige a nosotros el Banco de México mañana seguramente hará lo propio, encareciendo también en un cuarto de punto porcentual por lo menos la tasa de referencia de México o en México, con lo que los créditos, sobre todo los créditos que tienen tasa variable, habrán de encarecerse, particularmente lo primero que se manifestará será un incremento en las tasas de interés de las tarjetas de crédito, Paco. Así es, bueno, que también ya estaba descontado, ya se veía venir, incluso creo que ya se había dicho que se elevara o no se elevara las tasas en Estados Unidos, en México sufrirían una elevación. Aquí me pregunta Lalo, y para el auditorio, ¿esto qué implica en términos de 3 factores que me parecen importantes? En términos de inflación, en términos de crecimiento, por supuesto, y en términos del tipo de cambio del peso frente al dólar. Mira, si el banco, voy a empezar con la última, si el Banco de México no incrementa tasas de interés, que es prácticamente imposible que eso suceda, pues lo que haría sería pues motivar la salida de capitales financieros invertidos en instrumentos financieros mexicanos, que se trasladarían a instrumentos de inversión, fundamentalmente los expresados por el gobierno estadounidense, que tendrán más seguridad de pago, son más confiables y sobre todo que ahora con mayores tasas de interés. Así es. Pero el Banco de México va a responder mañana muy seguramente con un incremento en tasas. Ahora, ¿qué es lo que esto significa en cuanto a actividad económica? El precio del dinero más caro es un elemento que desestimula la actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que es, por el momento quizás no se sienta así,
pero evidentemente el precio del dinero marca ritmos en la actividad económica o en la fiesta, como habíamos puesto el ejemplo. Sí. Si se encarece la copa, pues la fiesta se va a sentir un poco más apretada que cuando la fiesta tenía el precio de la copa más barata. En la inflación, pues mira, hay un componente de devaluación que ya venimos arrastrando y que aún no se manifiesta de manera clara en la inflación, pero evidentemente el costo del dinero es un elemento líder en la economía, es decir, en una economía de cualquier país, el dinero es la mercancía por excelencia, la mercancía número uno por excelencia. Si se encarece el precio del dinero, lo demás tiende a encarecerse en la misma proporción. Vale la pena, y por último te explico esto, vale la pena recordar que no es tan importante ahora el que haya incrementado 1/4 de punto porcentual, sino que se sabe que la intención a lo largo del 2016 es seguir incrementando la tasa de interés en Estados Unidos, con lo que las tasas en otras partes del mundo tenderán a seguir el mismo sendero, el mismo camino, y destacadamente las tasas de interés en México, Paco. Complicado, ya lo habíamos platicado hace apenas unas semanas en Expedientes TVC, complicado se ve el 2016. Lo habíamos dicho con mucha anticipación, va a ser un año difícil. El mejor consejo que podemos darle a tus televidentes es, principiando con las tasas de interés en tarjetas de crédito, en la medida en que pueda usted avance en el pagar el crédito expresado en tarjetas de crédito, porque ese será el financiamiento más frágil y el que más rápido tenga que encarecerse en el transcurso de los siguientes meses. Así es. Y se va a reflejar, Lalo, seguramente en el desempleo. Una menor actividad económica tiende a restringir la creación de empleos, evidentemente. Yo creo que muchos empresarios en el ejercicio de la cautela tenderán a esperar unos 2 o 3 meses hasta ver cómo se comporta el mercado mexicano ante este nuevo escenario de tasas de interés altas, antes de tomar una decisión que pudiera ser arriesgado, que ponga en riesgo su inversión. Así es que yo sí creo que al menos habrá mayor cautela. Así es. Así es, pues Eduardo Torreblanca Ayax, siempre puntual en este análisis y que nos das la oportunidad a todo mundo de tomar las previsiones y medir lo que va a pasar en los próximos meses en términos de economía. Eduardo, muchísimas gracias. Pues desde Nueva York te mando un abrazo muy fuerte, Francisco. Por cierto, déjame decirte aquí, bueno, ni en cuenta, como decimos en México, ni les va ni les viene. No, Están bueno, consumiendo con fe y singular alegría. Les pesa más el saber que ya está la película de Star Wars, claro, porque uno les platica de la tasa de interés y se queda con el guate en la cara. Así es que pues ya sabe que los norteamericanos están acostumbrados a sentirse el ombligo del mundo, y en ese sentido el asunto de las tasas no les ha representado ninguna preocupación en especial. Así es, bueno, para ellos, Lalo, ya terminó la crisis, ¿no? Termina un ciclo de promoción a la actividad económica. La pregunta que tienen los críticos de la economía estadounidense ¿es posible que un incremento en tasas de interés pudiera, lejos de amortiguar una posible sobrecalentamiento de la economía de Estados Unidos, pudiera derivarla hacia un proceso de aletargamiento, e incluso algunos dicen de recesión? Porque, ojo, Estados Unidos incrementa la tasa de interés, mientras que Europa, por ejemplo, está bajándola, y Japón la baja aún más, porque esas economías están en proceso muy complicado de recesión o de deflación, y este asunto en una economía internacional puede también revertírsele a la economía de Estados Unidos. Es como un boomerang. Pueden lanzar el incremento en tasas y a la postre, después de ocasionar serios problemas en otras economías, les puede venir el palazo encima. Así es. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti, Paco, un abrazo. Igualmente un abrazo, Eduardo Torreblanca Ayax, en este análisis sobre lo ocurrido hoy en la Reserva Federal de los Estados Unidos y lo que representa
para México y para los mexicanos este movimiento económico.